Ok, bueno, hola chicos, vamos a continuar con nuestro temario. Eh, este quinto tema se llama estabilidad numérica, en el que, como había comentado, ocuparemos la ecuación de elección como un prototipo para ilustrar el método de estabilidad numérica, o también conocido como método de Von-Neumann. Ok, bueno, es un tema considero bastante importante. Es por eso que pues estaremos dedicando estas dos sesiones. Esta es la primera parte y bueno, la siguiente semana se liberará el material para la segunda. Ok, muy bien. Bueno, solamente para recordar un poco, los modelos oceánicos y atmosféricos, pues sabemos que resuelven un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, en específico las ecuaciones de Navier-Stokes, en el cual pues se utilizará un método numérico, ya sea diferencias finitas, elemento finito, volumen finito, etcétera, ¿no? Eh, como, bueno, recordarán, en este curso nos centramos en el método de diferencias finitas, que es el que más ampliamente es utilizado en los modelos. Pero bueno, si quieren, tienen curiosidad o quieren bueno, curiosidad por algún otro tema, pues podemos darle referencias sobre aquel otro método, ¿no? En fin. Y además, una malla computacional. Entonces, eso es algo que ya vimos en el tema anterior. Bueno, en los dos temas anteriores. Y bueno, como recordarán, pues básicamente lo que se hace es una ecuación diferencial se convierte en una ecuación en diferencias utilizando algún esquema numérico, y esta se discretiza en una malla para ser posteriormente resuelta, para que se resuelva posteriormente con algún método numérico para encontrar la solución aproximada en una malla finita, ¿no? Ok. Bueno, pues ahora vamos a definir tres términos que son utilizados en el campo de los métodos numéricos y que se utilizan para hacer referencia al estado de la solución, de la solución a la ecuación diferencial, utilizando ecuación en diferencias, ¿no? El primer término es consistencia y se define como es el estado en el cual una ecuación en diferencias, es decir, la que está discretizada utilizando un esquema numérico, aproximada es consistente, es decir, nuestra ecuación en diferencias es consistente si converge a la ecuación diferencial parcial, o EDP, conforme nuestro delta X y nuestro delta T tienden a cero, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro delta X y delta T haciéndolo cada vez más pequeño, tendiendo a cero, variamos estos términos. Esta ecuación de diferencia siempre y cuando va a ser consistente, siempre y cuando, mientras nosotros hagamos delta X y delta T más pequeño, va a converger hacia la ecuación diferencial parcial. Es decir, se va a acercar cada vez más a la solución exacta. Eso es lo que se conoce como consistencia. El siguiente término es estabilidad y se define como una ecuación en diferencias aproximada, o EDA, como la definimos acá arriba. Se dice que es estable si Z en NJ es igual a UNJ menos U minúscula NJ, ¿no? Si este término, en donde la U mayúscula es la solución numérica y la U minúscula es la solución exacta, se mantiene acotada. Es decir, esta diferencia
no crece conforme el tiempo crece, es decir, n tiende a infinito para, en este caso, un delta t fijo, ¿ok? Entonces, nuestra ecuación diferencial en diferencias aproximada, E de A, se dice que es estable cuando este término z se mantiene acotado, es decir, no crece mucho para un delta t fijo, ¿no? Noten la diferencia que en el término de consistencia el delta t sí cambia, ¿no? Ahora, con estos dos términos ya definidos, el tercer término es convergencia. Y este término nos dice que una ecuación diferencial aproximada converge a la ecuación diferencial cuando z n de j tiende a 0 conforme delta x y delta t tienden a 0, ¿no? Es decir, bueno, para toda n y j tiendiendo a infinito, ¿no? En donde n es el número de pasos de tiempo. Entonces, convergencia es esto, que esta diferencia tienda a 0 conforme delta x y delta t tienden a 0. Entonces, es decir, aquí tenemos un poco de estos términos están relacionados, como se podrán imaginar, y en general se dice que una ecuación en diferencias aproximadas converge o existe convergencia cuando hay consistencia y estabilidad, ¿no? Es decir, siempre y cuando hay consistencia y estabilidad va a haber convergencia. Esa es la definición en donde se relacionan estos tres términos. Bueno, vale la pena definirlos y describirlos porque son utilizados, como decía, en el campo y siempre los encontrarán en los libros, ¿no? Ok, bueno. Pues ahora vamos a comenzar con la descripción de nuestro método. Vamos a recordar nuestra ecuación de advección. Es una ecuación parcial en U con respecto de t igual a menos c subíndice 0 por la parcial de U con respecto de x, ¿no? Es una ecuación diferencial parcial, como podrán ver. Y vamos a integrarla utilizando el esquema de salto de rana en tiempo y centrado en espacio. En este caso, U va a ser es igual a una función que depende de x. C es la velocidad por rapidez de la fase de la onda. Y pues vamos a definir una solución analítica de esta forma. Es decir, la solución U, que depende de x y del tiempo, va a ser igual a una U inicial por la exponencial de IK por x menos CT. Aquí I es el número imaginario, K, un rato vamos a definir bien qué es, se le conoce como número de onda, y x es la posición en espacio y t la posición en tiempo, ¿no? Así lo definimos. C va a seguir siendo nuestra rapidez de fase. Entonces, esta es una solución analítica que se le conoce o se sabe, resuelve esta ecuación de advección, ¿no? Esta ecuación diferencial parcial. Ahora, como comentaba, vamos a discretizar esta ecuación en diferencias centradas en tiempo y en espacio. Recuerden que en tiempo se le conoce simplemente como salto de rana y en espacio se le nombra como diferencias centradas simplemente, ¿no? O otro término pues más técnico sería CT-CE, por centradas en tiempo y centradas en espacio, ¿no? Así vamos a definirlo en este curso. Entonces aquí tienen la parcial en el tiempo y la parcial en el espacio. Como lo hemos visto en las otras clases. Y esto lo vamos a
vamos a despejar el término que nos interesa, que es en la solución en el tiempo n más 1 para el punto j va a ser igual a u en el tiempo n menos 1, un tiempo que ya conocemos, en el punto j menos, vamos a reagrupar estos tres términos, que es a la rapidez de fase, delta t y entre delta x, ¿no? Este término lo vamos a agrupar por conveniencia, ahorita veremos por qué. Y todo esto va a ser multiplicado por u en el tiempo n, pero en la posición j más 1, y menos u en el tiempo n en la posición j menos 1. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, como decía, es conveniente reagrupar estos tres términos porque en realidad se trata de pues un término que se le conoce como número de Courant o CFL por Courant Friedrich Lewis, que son las personas que trabajaron o desarrollaron, trabajaron en este método y en específico más bien en la definición de estabilidad utilizando este término, ¿no? Que se le vamos a simplemente denotar como mi. Ok, entonces esta es nuestra ecuación discretizada, ya despejada para el tiempo un más 1, pero con el término CFL, C delta T entre delta X, como mi, ¿no? Ahora, solo para recordar, ilustrar un poco de manera gráfica cómo es la malla que utilizamos en esta ecuación. Tenemos una malla en espacio unidimensional que va desde 0 hasta jx, en donde aquí un punto j va a estar, digamos, ubicado aquí, y j menos 1 en el lado izquierdo, j más 1 del lado derecho. Y una malla en tiempo, que va a estar aquí en el eje, en este eje, en el eje t, que va a ir desde 0 hasta el tiempo nt, ¿no? Donde n es el número de pasos de tiempo. Y nuestro punto n va a ser este, n más 1 hacia arriba y n menos 1 hacia abajo. En este caso, como ustedes verán en su notebook, en su ejercicio de práctico, van a definir condiciones de frontera y condiciones iniciales. Es decir, este es un problema de valores iniciales y de frontera, como los definimos en las slides pasadas. En este caso, nosotros los puntos, las condiciones iniciales se denotan con estos puntos rojos, es decir, vamos a conocer la solución en el tiempo 0 para todas las posiciones J, ¿no? Es decir, estas condiciones iniciales van a ser un conjunto de valores predeterminados para nuestro primer tiempo, ¿no? Y las condiciones de frontera van a estar definidos para todos los tiempos, pero solamente en las posiciones 0 y posiciones JX, es decir, estos puntos azules, ¿ok? Así es como vamos a definirlo. Esto es algo muy común. En realidad, esto simplifica o resume mucha pues de los procedimientos que ustedes pondrán en práctica si utilizan, llegan a utilizar algún modelo numérico, tanto del océano como de la atmósfera. Estas son las condiciones que ustedes deben de tener para inicializar y prescribir en la frontera un modelo, ¿no? Este es unidimensional en este caso. Y bueno, el punto JN va a estar aquí definido y los puntos verdes indican los valores que están definidos en nuestra ecuación, es decir, el punto UJ en el tiempo n más 1 va a ser este de aquí. UJ, índice J, y n más 1, ¿no? En el mismo punto J, el punto U, n-1, J va a ser este, en espacio va a ser U,
en el tiempo n para j-1 aquí, y este verde atrás va a ser un en el punto j-1, ¿no? Es decir, estos puntos verdes indican los valores en los que se vamos a definir u, ¿ok? Simplemente para ilustrarlo. Y aquí se ve como que representa delta t y delta x, ¿no? El espacio de celda o de la malla. Ahora, vamos a definir nuestro método de estabilidad numérica que utilizaremos aquí, o método de von Neumann, como decía, que es un método que en realidad, pues como ha sido en algunos casos en esta parte teórica del curso, no será necesario que lo utilice muchas veces, pero es muy importante que lo tengan, sean conscientes de que esta es la forma en la que típicamente se hace un análisis de estabilidad, ¿no? Tal vez lo hagan muy pocas veces en su carrera, pero siempre es bueno saber que de aquí viene, igual en la forma en la que nosotros definimos, por ejemplo, los esquemas de diferencias finitas, utilizando las series de Taylor, ¿no? Y pues también porque en algunos libros pues hacen referencia, y pues es importante aquí dar una pequeña ilustración sobre el tema, ¿no? Bueno, para que sepan, aquí este método es exclusivamente utilizado para ecuaciones que son lineales, es decir, no se aplica a ecuaciones no lineales, porque en ese caso lo volvería más complicado, ¿no? Entonces, es solamente para ecuaciones lineales, como en nuestro caso, la ecuación de advección. Y bueno, comenzaremos diciendo que una solución a la ecuación, en este caso lineal, se puede expresar como una serie de Fourier, donde cada componente es una solución. Y aquí, en este caso, tenemos definido nuestra solución, que es lo análogo a lo que yo había mostrado para la solución a la ecuación diferencial. En este caso es la solución de la serie de Fourier para la ecuación en diferencias, ya que nosotros tenemos ya aquí discretizado, ¿no? U en el punto J en el tiempo n va a ser igual a U subíndice 0, es decir, una condición inicial por la exponencial de IK por nuestra posición J delta X menos C subíndice C de rapidez de fase por N delta T. ¿No? Como hemos visto, aquí está nuestra definición anterior, en donde X ahora va a ser J delta X y T va a ser N delta T. ¿Ok? Aquí C, vemos que también cambia a C subíndice D. Esto es básicamente porque C subíndice D se le conoce como la rapidez de fase computacional. Es decir, no es exactamente la rapidez de fase que se encuentra en la ecuación diferencial, es diferente, ya que está sujeta a error, ¿no? Entonces, se denotaría en este caso como C subíndice D, ¿no? Esa es la diferencia. Y como decía, K se le conoce como número de onda, que se define como 1 entre lambda o 1 entre la longitud de onda. Es decir, esto representa el número de veces que vibra una onda por unidad de distancia, y las unidades son ciclos por distancia o ciclos por metro, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es como se define el número de onda. Y aparece aquí y aparece pues en realidad en algunas otras expresiones, como es la relación de dispersión. Si recuerdan su curso de dinámica de fluidos geofísicos, ahí también aparece mucho este número de onda, ¿no? Cuando se utiliza la relación de dispersión. Pero bueno, entonces aquí es como definimos esta solución general. Pero bueno, se preguntarán ¿a qué viene esta definición? Pues en realidad lo que nosotros buscamos con este método es, a partir de nuestra ecuación en diferencias, utilizar estas soluciones. Sustituir esta solución
para encontrar lo que nosotros conocemos como factor eh, de crecimiento, ¿ok? En el cual vamos a tener que condicionarlo de tal forma que nuestro esquema sea estable, ¿ok? Entonces lo que nosotros buscamos es términos parecidos, similares a este, pero para nuestro caso, la ecuación de advección, vamos a necesitar términos de Fourier para n más 1j, un-1j, unj más 1 y unj menos 1, ¿ok? Es decir, términos similares a este para los términos que aparecen en nuestra ecuación de diferencias, para ser sustituidos y posteriormente hacer este procedimiento de análisis de estabilidad, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos otra vez nuestra ecuación con nuestro término mi, que es nuestro número de Courant, y vamos a empezar a derivar nuestras expresiones de Fourier para estos términos, que es lo que les comentaba, ¿no? El primero sería uj n más 1, que, bueno, si recuerdan, este es muy parecido a la solución para un más j, sin embargo, vamos a cambiar nuestro n por n más 1, ¿no? Porque estamos en el tiempo n más 1. Esto implica que nosotros podemos expander este lado derecho, ya que pues esta es una exponencial que tiene estos términos que están sumando, bueno, en este caso restando, y reacomodar de tal forma que podamos volver a la expresión o encontrar una relación con la expresión para uj en n, ¿ok? Bueno, aquí como pueden ver lo que se hizo fue expander, expander nuestra exponencial y ponerla en dos términos. Uno, el primero como e y j k delta x, que es este por e a la menos i k c de n más 1 delta t. Es decir, se expandió este término en dos términos, ¿no? Que son estos dos de aquí. Y a su vez, todo este término de aquí se puede describir, se puede volver a expandir como este que está aquí en esta llave. Es decir, e menos ik cd n delta t por e menos ik cd delta t, ¿ok? Es decir, en este caso queda el término con n y aquí el término con 1, que es este de aquí. Este de aquí, el primer término de la exponencial queda igual. Y como pueden ver, estos dos términos se pueden volver a reagrupar y quedar un solo término como e y k j delta x menos cd n delta t, ¿ok? Todo este término, estos dos exponenciales se vuelve este exponencial, ¿no? Reagrupando. Y se queda el último término, este de aquí, queda igual, ¿no? De tal forma que, como ustedes pueden ver, este término que está en llave es simplemente nuestro UJN, como lo definimos en la diapositiva anterior, ¿no? En este caso, el término que queda, que es este de aquí, que lo venimos, digamos, arrastrando desde esta parte, el término E menos IK CD delta T, lo vamos a definir como lambda, que en este caso olvidémonos de lambda, que es la longitud de onda, en este caso se le conoce como el factor de amplificación, o como lo había mencionado, factor de crecimiento, pero bueno, más propiamente se le conoce como factor de amplificación, que va a ser igual a lambda igual a E menos IK CD delta T, ¿ok? Entonces, este lambda simplemente lo vamos a utilizar para definir que J en el tiempo n más 1 va a ser igual a UJN por lambda, que es este término de acá, ¿ok? Este va a ser nuestra primera expresión, la expresión 1, y vamos a continuar a encontrar las siguientes, que es UN-1J y las que están aquí, ¿no? Los términos en espacio. Entonces ahorita tenemos nuestra primera expresión,
que es para UN más 1J. Y pues de manera similar para N más 1, N menos 1 se define como simplemente ustedes pueden hacer el álgebra. UJ, N menos 1 va a ser igual a UN por lambda menos 1, ¿no? Aquí, digamos, nos saltamos esos dos pasos, pero ustedes pueden practicarlo, hacer este ejercicio. Y este vamos a definirlo como nuestro segundo término, ¿no? UJ N menos 1 igual a UN por lambda menos 1. Y de manera, pues, en base a estos dos resultados, de manera general, se puede definir como la expresión para UJ N más M igual a UJN por lambda a la M. ¿Ok? Esta es como la forma general que veremos. Ok, bueno, y solamente para hacer un pequeño paréntesis, también se puede encontrar que UJ a la N, todo esto que tenemos aquí, como lo definimos, es igual también a U, a lambda N, U subíndice 0 por E I K J delta X, ¿no? De acuerdo a esta descomposición que se hizo de este término exponencial. Aquí noté que había un error en mis notas. En realidad aquí es N, no es N más 1, ¿no? Porque así es como, porque estamos en el tiempo N. Entonces, si ignoran esta parte y lo tomamos como solamente N, como decía, se descompone y podemos llegar a esta expresión de acá, donde lambda N se va a definir como E a la menos IK CD N delta T, ¿ok? Y que esto queda como lambda N U subíndice 0 E I K J delta X, como esto de acá, ¿no? Es otra forma de expresar UJM, solamente utilizando estos términos. Ok. Ahora, entonces, de nuestra expresión en donde tenemos nuestro factor de amplificación, podemos deducir que si nuestro valor absoluto de U no va a volverse inestable o no va a explotar, como coloquialmente se le dice, cuando se integra en tiempo, nosotros vamos a requerir que este lambda, es decir, el valor absoluto de lambda, es decir, el valor absoluto del término E menos IK CD delta T, no crezca, no sea mayor que 1, es decir, se mantenga acotado como menor o igual a 1, ¿no? De tal forma que si el valor absoluto de lambda es mayor que 1, la solución va a ser inestable o se le conoce que la solución explota, ¿no? En este caso, para que la condición se cumpla, CD debe ser real. Y lo que haremos ahorita, cuando encontremos los otros términos para los términos en espacio, lo que haremos será examinar el factor de amplificación lambda, ¿ok? Entonces, esta es nuestra digamos, definición central, que el factor de amplificación no crezca, no se vuelva mayor que 1. Ahora lo único que nos falta es las expresiones para las componentes de Fourier de las derivadas en espacio, para U, J más 1 y J menos 1, ¿no? Ambos en tiempo n. Entonces, de acuerdo a nuestra definición anteriores, aquí esta sería nuestra expresión de Fourier, U subíndice 0 y K por exponencial y K. Ahora en este caso J más 1 delta X menos C de N delta T. En este caso, ustedes pueden otra vez hacer el ejercicio y verán que esto va a ser igual a E y K delta X por UJN, que este va a ser nuestra expresión número 3. Y en el caso de UJ-1N, igual vamos a sustituir el J por J-1
porque estamos en esta posición. Pues en este caso sí incluyo los pasos para llegar a la expresión 4, que sería expander la exponencial en estos tres términos, y kj delta x exponencial de menos ik delta x y la exponencial de menos ik cd n delta t, ¿no? En este caso otra vez se reagrupan el primer exponencial y el segundo, y se vuelve este de aquí, que otra vez es nuestro término UJN, ¿no? Todo este de acá. Y el término de en medio, en esta parte, exponencial de menos ik delta x, que se queda arrastrando, lo tenemos hasta aquí. De tal forma que la expresión para uj menos 1n va a ser igual a la exponencial de i menos ik delta x por ujn, ¿no? Estas son nuestras expresiones 3 y 4. Ok, bueno, cualquier cosa, pues nos estaremos viendo en las sesiones de asesoría, y pues si tienen alguna duda, por un lado pueden revisar la bibliografía que les dejamos o plantearnos sus dudas, y con gusto lo revisamos. Ahora vamos a regresar a nuestra ecuación discretizada, de esta forma. Ecuación de advección en la discretización centrada en salto de rana y centrada en espacio. Y vamos a sustituir nuestras expresiones, las expresiones 1 a 4 en esta ecuación, de tal forma que obtenemos nuestra expresión 5, ¿no? Vamos a sustituir UJN más 1, que como vimos es lambda UJN menos lambda menos 1 UJN, que es este UJN menos 1, ¿no? Más C por la exponencial de ik delta x UJN menos la exponencial de menos ik delta x UJN, ¿no? Que son UJ más 1n menos IUJ menos 1n, respectivamente. Lo único que hicimos fue sustituir las expresiones 1, 2, 3 y 4 en esta, para dejar una expresión en términos de nuestro factor de amplificación lambda, ¿no? Como ahorita lo mostraré. Entonces, haciendo una pequeña reacomodo, pasando este segundo término del lado derecho y pasando el delta t aquí, de tal forma que quede reagrupado nuestro número de Courant, C delta t entre delta x, y como pueden ver también factorizamos UJN en ambos lados, ¿no? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, aquí está esta expresión que sigue después de la 5, es un poco más simplificada, y lo que haremos enseguida es, primero, pues como se imaginarán, podemos eliminar el término UJN de ambos lados, ya que se factorizó, y vamos a utilizar la identidad también, que dice que la exponencial de i por alfa menos la exponencial de menos i por un término alfa va a ser igual a 2 i seno de alfa, ¿no? En nuestro caso, alfa va a ser k delta x, ¿ok? Vamos a utilizar esta identidad, y como pueden ver aquí ya la aplicamos, de tal forma que una vez que hacemos eso y eliminamos el UJN, nos va a quedar esta expresión: lambda menos 1 igual a menos 2 i seno de k delta x mi. ¿Ok? Entonces, esta mi la pasamos de este lado, utilizando nuestra identidad. Pues vamos a reacomodar esto de tal forma que todos los términos queden del lado izquierdo, y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Toda esta expresión igual a 0. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto es llegar a una ecuación cuadrática para que podamos encontrar las raíces de lambda, ¿no? Para esto, en la penúltima ecuación, vamos a multiplicarla por lambda,
para obtener lambda cuadrada más mi 2i seno de k delta x lambda menos 1, ¿no? Que es nuestra expresión 6. Bien, entonces, si todo está bien hasta aquí, todo el procedimiento quedó más o menos claro, pues en la expresión 6, nosotros nos quedamos con una expresión cuadrática, el lambda, que tiene la forma, esta forma que tenemos aquí, x cuadrada más alfa x más beta igual a 0, ¿no? Y entonces, como tenemos esta expresión cuadrática, sabemos que su solución va a ser x igual a menos alfa entre 2 más menos raíz de alfa cuadrada entre 4 menos beta, ¿no? Aquí tenemos, si utilizamos esta fórmula, vamos a ver que x, que es nuestra lambda, va a ser igual a menos i mi seno de k delta x más menos raíz de menos esta expresión al cuadrado, que es mi seno de k delta x más 1, ¿no? Esta va a ser la solución, nuestra solución de lambda, la expresión 7. ¿Ok? Aplicando esta fórmula para una ecuación cuadrática. Y recordando que el valor absoluto de un número complejo, a más ib, es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Lo que vamos a hacer es hacer el valor absoluto de lambda de todo este lado derecho, que es un número complejo, porque tenemos nuestro término i, ib, que es este de aquí, y a, ¿no? Que es un término que no contiene el número imaginario. Entonces, vamos a encontrar que en el caso para que esta raíz no se vuelva una raíz de un número negativo, eso va a pasar siempre y cuando mi seno de k delta x al cuadrado sea menor que 1, ¿no? Es decir, si toda esta expresión es menor que 1, si toda esta expresión es menor que 1, la raíz va a ser positiva, ¿no? Porque a este número menor que 1 se le suma, este número que va a ser multiplicado por menos, se le va a sumar más 1, se le va a sumar 1, perdón, y va a quedar positivo, ¿no? Entonces esa es la condición para que esta raíz sea positiva. Entonces, si esto es verdad, es decir, nuestra expresión 8 es verdadera, vamos a poder aplicar esta definición de valor absoluto y nos queda de esta forma. Mu seno de k delta x al cuadrado más todo esto que está en llave va a ser al cuadrado, de tal forma que si se eleva al cuadrado vamos a eliminar la raíz, ¿no? Y nos queda en este término. Lambda, el valor absoluto de lambda al cuadrado va a ser igual a el mu seno de k, seno de k delta x al cuadrado menos mi seno de k delta x al cuadrado más 1. Es decir, estos dos términos, los primeros dos términos, se eliminan porque aquí está sumando, aquí está restando, y nos va a quedar que el valor absoluto de lambda al cuadrado va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue, a partir de nuestras expresiones de Fourier sustituidas en nuestra ecuación de diferencias, llegamos a una expresión para el factor de amplificación. Lo que nosotros habíamos mencionado que se va a decir o se dice que nuestra solución no va a explotar siempre y cuando este factor de amplificación no crezca mucho, ¿no? Y en este caso el esquema que presentamos, que es el centrado en tiempo, centrado en espacio, va a ser estable si la ecuación 8 es verdadera. Es decir, si nuestra condición mu
mu seno de k delta x al cuadrado es igual a, perdón, es igual o menor que 1. Esta condición se puede formular como mu por el valor absoluto de seno de k delta x más menor o igual que 1, ¿no? Esta es nuestra expresión 9. Es decir, simplemente lo que hicimos fue pasar el exponencial, o aplicamos la raíz cuadrada de ambos lados y obtuvimos esta parte, ¿no? Que seno se queda el valor absoluto de seno de k delta x porque originalmente estaba la raíz. Y por definición, el valor absoluto de k delta x siempre va a ser menor que 1, ¿no? El seno de un número siempre va a oscilar entre... El seno de un término va a oscilar entre más menos 1. En este caso, por ser valor absoluto, así nos queda. Y entonces tenemos la estabilidad condicional. Al saber que seno de k delta x siempre va a ser menor o igual que 1, simplemente la expresión 9 se va a reducir a que mi sea siempre menor o igual que 1 o c sea igual a o menor que delta x entre delta t, que es nuestra expresión número 10. Es decir, al saber que en esta expresión 9 seno de k delta x siempre va a ser menor que 1, pues se puede quitar, digamos, de esta desigualdad y nos queda esta, el término 10, ¿no? Y entonces, en este caso, requerimos estabilidad para todos los valores del número de onda k. Y en este caso, escogimos el peor caso cuando seno de k delta x es igual a 1, ¿no? Es decir, sustituimos 1, seno de k delta x igual a 1 en esta expresión 9 y nos queda esta expresión 10. Para decir que pues es nuestro esquema aplicado a la ecuación de advección es condicionalmente estable siempre y cuando esta condición 10 se cumpla, ¿no? Entonces, esto es, digamos, todo este procedimiento fue para encontrar esta condición de estabilidad, como se le dice, ¿no? La expresión 10. En este caso, encontramos que para el esquema centrado en tiempo y espacio, aplicado a la ecuación de advección, va a ser condicionalmente estable, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esta condición 10. El caso contrario a la expresión 8 sería la expresión 11, en donde mu seno de k delta x al cuadrado va a ser mayor que 1, ¿no? Es decir, nuestra raíz ahora va a ser la raíz de un número negativo. En este caso vamos a definir la expresión 12, que es gamma igual a mi seno de k delta x, y 11 entonces se va a reducir a gamma al cuadrado mayor que 1, y vamos a reescribir nuestra ecuación 7 como tomando en cuenta que i al cuadrado es menos 1, como lambda menos i gamma más menos i raíz del gamma cuadrada menos 1, ¿no? Que esto va a ser igual a menos i, factorizándola, va a ser igual a i por menos gamma más menos gamma al cuadrado menos 1. O equivalente, utilizando la definición de valor absoluto de un número complejo, va a ser igual a esto. Lambda al cuadrado va a ser igual a menos gamma más menos la raíz de gamma al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Eso, haciendo, digamos, esta expansión, nos queda esta expresión de abajo. 2 gamma al cuadrado más menos 2 gamma raíz de gamma al cuadrado menos 1, ¿no? Que, si ustedes se dan cuenta, esto por lo menos va a tener una raíz mayor que 1. Si ustedes sustituyen algún número, por ejemplo 1 o 2, si sustituimos, si hacemos gamma igual a 2, pues vemos que todo este término va a ser positivo, ¿no? Porque el primero va a ser 2 por 4, 8,
más 4, 12 menos 1 va a ser 11, o si es menos esta expresión, también nos va a dar un número positivo, ¿no? Es decir, lambda va a ser mayor que 1, y por lo tanto, cuando mi va a ser igual, mayor que 1, c va a ser mayor que delta x entre delta t. Eso es lo que implica que mi sea mayor que 1. Y por lo tanto, el valor absoluto de gamma de lambda va a ser mayor que 1, ¿no? Ese es el caso en el que la solución no es estable, cuando es el caso contrario, ¿no? Entonces, es por eso esta expresión o esta segunda condición 11 es para contrastar el hecho de que nuestro esquema va a ser condicionalmente estable. Va a ser estable siempre y cuando la expresión 10 sea verdadera, y va a ser inestable cuando esta expresión sea mayor que delta x entre delta t, ¿no? Esas son las dos caras de las dos caras de este ejercicio. Bueno, me voy a saltar esta diapositiva. Es solamente un planteamiento que tendrá del problema que tendrán en la práctica. Pero bueno, ustedes con más calma pueden revisar su notebook o el libro, ¿no? En su caso, con el ejercicio. Y aquí en esta parte, aquí solamente presento este esquema que también encontrarán en el libro, en donde se ilustra para qué valores de C la solución de nuestra ecuación de advección va a ser estable y cuando no, cuando es inestable. En el caso de el esquema salto de rana en tiempo y centrado en espacio, ¿no? Como fue este caso. Como pueden ver aquí, la zona en donde el esquema es estable va a estar indicada en esta zona con sombreado verde, en donde siempre C siempre va a ser menor que delta x entre delta t. Y por otro lado, la zona roja es la zona inestable, en donde C va a ser mayor que delta x entre delta t, ¿no? Entonces, no olviden, como también lo verán en su notebook, como lo mencionó la profesora Karina, pues este tema lo pueden revisar en el libro, y pues hay más referencias, tenemos más bibliografía, ¿no? Si hay algo que requiere más, pues alguna aclaración o profundizar más, ahí tienen el libro. Bueno, esta también me la salto, es simplemente las figuras que ustedes llegarán en su notebook. Ustedes ya verán lo que tienen que hacer. Y aquí, pues solamente es para recordar nuestras expresiones, nuestros esquemas, diferentes esquemas que se utilizan tanto en derivadas en espacio como derivadas en tiempo, ¿no? Recordemos que en espacio la diferencia hacia adelante se escribe de esta forma. Tenemos diferencias centradas y diferencias hacia atrás. Pero en tiempo normal, comúnmente se le denotan como Euler hacia adelante para la diferencia hacia adelante, salto de rana para la diferencia centrada y Euler hacia atrás para la diferencia hacia atrás, ¿no? Es solamente algo de terminología. Y solamente para finalizar, pues aquí es un resumen de lo que encontramos en clase, ¿no? Y que es importante que lo tengamos aquí en una diapositiva, ya que en la segunda parte pues utilizaremos estas definiciones, ¿no? De la componente de Fourier como solución para nuestra ecuación de diferencias. Vimos
por ejemplo, que en espacio, el valor de u en el punto j más 1 en el tiempo n va a ser igual a esta. UJN e exponencial de IK delta X, ¿no? Y para UJ menos 1 en el tiempo n, esta de aquí. Así es como nosotros lo encontramos. En tiempo, UJN más 1 va a ser igual a UJN por lambda, nuestro factor de amplificación. Para n menos 1 va a ser lambda menos 1. Para UJN, pues es simplemente UJN, como así se expresa. Y la forma general, UJN más m va a ser igual a UJN por lambda a la m. Esto será importante porque lo utilizaremos la siguiente parte y la tarea que sale de este tema, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí termina esta primera parte. En la siguiente vamos a hacer un ejercicio con la misma ecuación, pero utilizando otro esquema. No el esquema salto de rana, sino el esquema hacia adelante, y veremos cómo se comporta nuestro factor de amplificación, si es estable, si es condicionalmente estable, si es inestable, o cómo lo vamos a definir, ¿no? Esto es importante porque también en el notebook tienen un ejercicio en donde tienen que utilizar diferentes esquemas, ¿no?, para encontrar la solución, y ustedes verán bajo qué condiciones los esquemas se vuelven estables o no. ¿Okay? Pero, en fin, bueno. Terminamos, y cualquier cosa, cualquier duda, no duden en contactarnos, chicos. Hasta luego.